La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, y sí, seguimos hablando de este tema que es lo que la gente está... Todo. Aquí hablamos de lo que la gente habla. Sí, no, todos estamos... Es que una vez más, el fútbol nos une, Sí. ¿verdad? Y cuando pasa algo en el fútbol, de eso estamos todos pendientes. Así que hoy vamos a poner en su contexto, ¿verdad? Entender, porque también hay que entender cómo son las estructuras de todo el tema del fútbol, lo que está pasando. ¿Cuál es el futuro del fútbol salvadoreño? ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? Y lo hacemos con dos amigos que además pues son expertos en el tema del deporte y del fútbol. A ver cómo amanecemos hoy. Marcelo Betancourt, jefe de redacción de El Gráfico, y Diego López, presentador deportivo de Canal 33. Y además ambos de conductores del Gráfico TV. El Gráfico TV. Diego y Marcelo, bienvenidos. ¿Qué onda, Tony? Hola, Diana. Chelo, un placer compartir con ustedes en esta mañana y por supuesto saludos a todos los que nos están escuchando. Qué gusto estar acá de nuevo. Un placer. Apreciamos mucho porque yo le decía a Diego, yo sé que él no es de madrugar, ¿verdad? Solo para el gimnasio. Solo para el gimnasio. Me han sacado, pero aquí estamos. Fresh. Gracias. A la orden. Marcelo, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. De verdad que es un placer estar de aquí también compartiendo con Diego. Ustedes saben que yo soy fan de este programa, me encanta venir aquí. Y yo también madrugo por ahí al gimnasio, ¿no crees? Se te nota. Muy bien. Marcelo, hoy a las 4 de la mañana vencía un plazo ahí, una... Sí, lo que pasa es que cuando la FIFA interpreta que la decisión del Tribunal Deportivo del que hemos estado hablando le ordena al INDES crear una comisión normalizadora, considera que esa es una injerencia indebida para el funcionamiento de la federación. ¿De acuerdo? No es que estén de alguna manera interviniendo la federación, sino que se están poniendo un obstáculo para que la federación pueda funcionar de manera normal. Y entonces la FIFA considera, ok, esto es una injerencia y les damos hasta el lunes, al mediodía de Suiza, que era a las 4 de la mañana de aquí hoy, para que disuelvan esa comisión normalizadora. De lo contrario, le vamos a pasar el caso al buró, a la FIFA, para que ellos decidan, o a la disciplinaria, para que ellos tomen decisiones. Que esas decisiones, entre esas decisiones podría contemplarse una suspensión. Ese es en resumen y literalmente lo que dice la FIFA. ¿Cómo reaccionaron INDES y el fútbol en general? Pues bueno, los sectores del fútbol de alguna manera reaccionan, toman iniciativa de reunirse entre sí. Se reunieron jugadores, dirigentes, entrenadores. La mayoría de sectores solo no participaron ni árbitros ni segunda división. Y deciden... ¿Por qué? Árbitros han dicho que se van a mantener al margen hasta que una autoridad federativa les diga lo contrario. Y ahorita no hay autoridad federativa reconocida por FIFA, ¿no? Y que esté habilitada en El Salvador. El gobierno, los árbitros han sido como los más cautelosos. Sí, fueron los primeros en pararse firme y decir, nosotros no pitamos. Cuando querían que se jugara, nosotros no pitamos hasta no tener un aval federativo para hacerlo. Pero fíjate que es algo importante lo que dice Chelo, porque ahora sí, cuando está ya todo este asunto complicado, sí se unen todas las esferas que dijo del fútbol, las estructuras del fútbol, para intentar hacer algo por el fútbol. Cosas que ellos pudieran haber hecho desde hace rato, pero no, lo vienen a hacer ahora. Ya es prácticamente como cuando tenés una gotera en la casa y se viene el invierno y ya sabías que tenías esa gotera y el invierno te dice, hey, aquí está la gotera, actúa. Prácticamente algo así está haciendo las estructuras del fútbol, que son quienes tienen el poder al final deberían de tener el poder del balompié salvadoreño. Ok, me queda claro lo de la FIFA, pero yo creo que también para lograr entender la estructura de todo eso hay que hablar de, por el otro lado, la Ley General de los Deportes, sí, ¿verdad? Y este tribunal que manda a crear una comisión normalizadora. Pero espérate. Vaya, ya sabemos por qué no llegaron los árbitros. Sí. ¿Y la segunda división? La segunda división, el presidente de la segunda división había sido elegido
como representante para conformar el comité ejecutivo. Y de alguna manera él ha tomado una postura de no apoyar esa reunión de los sectores del fútbol, porque dice que él no ve legalidad ni formalidad en ese tipo de él iba en la planilla de Hugo Carrillo. ¿Ah? Él iba en la planilla de Hugo Carrillo. Él iba con Hugo Carrillo, pero él iba parte de la segunda, Hugo Carrillo iba de parte de la primera. Para el nuevo comité ejecutivo que debería haberse elegido el sábado pasado. 16. Antepasado, sí. Sí. Entonces... ¿Cómo hay que leer esa ausencia entonces? Es una lealtad de parte del presidente de la segunda división hacia Hugo Carrillo, obviamente. Ese básicamente, él no está en... porque hay que recordar que se reúnen además estos sectores para poder convocar un congreso extraordinario, una asamblea del fútbol, en que esa asamblea puede tomar muchísimas decisiones, entre ellas de poner al comité ejecutivo de Hugo Carrillo para nombrar una normalizadora propia de la federación que pueda desenmarañar el tema legal. Y entonces él está en contra de eso. Obviamente David Linares lo ha dicho claramente, no ve legalidad en esto, pero hay directivos de equipos de segunda división que han dicho, yo no estoy de acuerdo, esa no es la postura de la segunda, y hay un todo lío ahí. La cosa es que no se han puesto de acuerdo y no hay ningún representante de segunda de esta reunión. Cuando el INDES ve, o el INDES nota que hay como una intención de los sectores del fútbol de solucionar ellos el problema, entonces dicen, bueno, me voy a reunir con mi consejo directivo, y ese consejo directivo decide interrumpir la normalizadora y retirarla del edificio de la federación. Pero hasta ahí ha llegado la situación. Entramos en la terminología porque en dice la interpretación. Interrumpir el funcionamiento de la comisión normalizadora instalada en la FESFUT, bla, 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 bla. Pero interrumpir no es disolver. Ni es retirarla. Del todo. Voy a leer el concepto de la palabra interrumpir. A ver, por favor. Hacer que una cosa empezada, pero no acabada, no continúe definitivamente o por un tiempo limitado. Entonces, ¿cómo leemos esto? Pues, se puede, como te digo, aquí depende de la interpretación que cada quien haga y también de lo que el comité ejecutivo que ha sido sancionado le diga a la FIFA. Vaya, hay que recordar que, es decir, el comité ejecutivo le ha dicho lo que se le ocurre. La carta que manda la FIFA le dice, de alguna manera, la normalizadora que ustedes crearon el 14 de julio debe disolverse. Y cuando mandan esa carta ni siquiera había sido creada la normalizadora. O sea, la FIFA le cree a ciegas a su comité ejecutivo que ha sido aprobado por el Congreso, y entonces hay un montón de errores, de alguna manera, cosas que no están de alguna manera apegadas a la verdad de acuerdo con lo que dice FIFA. Entonces se puede aquí hacer una batalla legal, un tema de interpretaciones acerca de qué puede pensar la FIFA, qué le va a decir la Federación a la FIFA y cuál va a ser ahora la nueva guerra de cartas y comunicados. Hay que recordar que la FIFA va a proteger siempre o va a respaldar siempre a la Federación, porque la FIFA reconoce a la Federación, ¿ya? Es que su embajada en El Salvador. Ajá. Así como lo has definido, tal cual. Ajá. Así es, entonces va a estar del lado de su federación. Ahora bien, ¿por qué el presidente de la segunda división dice que no es legal esa convocatoria a las elecciones y desconocer al actual comité ejecutivo, si es parte de la estructura y entiendo es parte de los estatutos, así lo dictamina el reglamento de la FESFUT? Él se mantiene en que solo el comité ejecutivo puede convocar a un congreso del fútbol, un congreso extraordinario. Y como no hay comité ejecutivo, no puede ser convocado a un congreso. Sin embargo, el estatuto es claro. ¿Comité ejecutivo sí hay o no hay? Para FIFA sí hay, para la ley de El Salvador no hay. Porque está sancionado por el tribunal, ya. Por el Tribunal de Deporte, Ética. Buscamos ese nombre, es que es largo, sí. Sí. Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones. Ese mismo. Pero el tema es que no están habilitados. Por eso es que no ha hablado. Porque si ellos de alguna manera dieran una postura como miembro del comité ejecutivo, están incumpliendo con la ley del Salvador. Ley del Salvador, no de FIFA. Y este Congreso, ¿quién es el llamado a convocarlo, a que se constituya?
Híjole, es que, a ver, sí están las mismas estructuras del fútbol, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, ADFAS, entrenadores, árbitros. Jugadores, no, árbitros creo que No. todavía no entran, ¿verdad? Jugadores, Chelo? Árbitros todavía no. Ajá. Entrenadores y jugadores, ellos pueden hacerlo. Si ellos se unen, pueden ir nombrando representantes y Pero llamar ¿qué a un dicen los congreso. estatutos? Va, porque El aquí apeguémonos a la El legalidad. estatuto dice que si el comité ejecutivo no lo convoca, que si, es decir, que puede el comité ejecutivo, pero que también cualquier asambleísta con 11 votos puede hacerlo. Puede proponerlo. Puede proponerlo. Y llamar a hacerlo. Llamará a hacerlo, Ajá. convocarlo, de Va. acuerdo. Si el comité ejecutivo sí es reconocido por la FIFA, pero no es reconocido por la Ley General de los Deportes, y el presidente de la segunda división dice que debe ser el comité ejecutivo el que convoque, ¿aplica o no aplica? Lo que pasa es que cada quien está vendiendo su narrativa. Es decir, para mí aplica. Lo que pasa es que hay que seguir todos los pasos de la ley. Hay, por ejemplo, el estatuto dice que si es un asambleísta el que lo convoca, el comité ejecutivo tiene 45 días para convocarlo, y si no lo convoca en 45 días, automáticamente lo puede convocar el asambleísta. Pero si no hay comité ejecutivo, aquí ya entra un tema de leyes de ONGs y juntas directivas y comités, que es la interpretación de cada es quien. un lío completo. Si el comité ejecutivo existe porque lo reconoce la FIFA, termina sus funciones el 31 De julio. de julio. Sí, señor. Y el primer día de agosto, ¿qué va a pasar? Dependerá cómo lo interprete FIFA también, porque ya habían 7 personas escogidas, aunque sin elecciones del 16 que hablábamos, pero ahí estaban 7 personas escogidas. Antes de ese 16 ya había escogido de primera, de segunda, de tercera, en general. Entonces vamos a ver cómo lo interpreta FIFA. Pero te digo, hay demasiadas salidas de interpretación de cómo va a interpretar, de cómo lo va a hacer FIFA. ¿Qué va a pensar FIFA? Puede que diga, no, ¿saben qué? Vamos a nombrar nosotros algo y vamos a nosotros O sea, FIFA buscar puede alguna nombrar salida. su propia comisión Normalizadora. Sí, normalizadora. un poco para que la gente entienda con el tema de las elecciones en la federación. Cada liga hace sus elecciones internas previamente, eligen a su representante. Cada uno tiene una cuota. La primera tiene 2, la segunda 1 y así, hacen 7. Y los eligen antes de la asamblea. Entonces a la asamblea ya llegan elegidos los representantes. Ahí en la asamblea lo que se hace es definen cargos. quién es el presidente, quién va a ser tesorero, quién es el vice y así. Eso es básicamente lo que se hace. Ahora, todo ese proceso previo ya se había hecho. Estábamos a 48 horas de la asamblea cuando allanó la fiscalía y después vino el tribunal y lo sancionó. Pero ojo, con lo de la fiscalía no había problema para la elección todavía. Claro. El tema fue el viernes. Así es. Ya cuando hubo sanción del tribunal. Se suspende ya la asamblea. Entonces la FIFA podría interpretar que estos ya están elegidos y los puede decir, y yo el 1 de agosto y decir, yo los reconozco a estos porque ya habían sido elegidos por sus propias. ¿Y quién define ligas. los cargos? Bueno, me imagino que pueden haber un momento para que hagan la asamblea después. No, a ver, pero ¿quién define los cargos en...? Porque los mismos ciertos... los asambleístas. Los asambleístas. O sea, se haría entonces una asamblea. No se sabe. No, si la FIFA reconoce a estos 7 que ya estaban definidos para ser parte del nuevo comité ejecutivo, que el 31, que el 10 y algo, 16. Iban a ir, 16 de julio, iban a ir a elección de cargos, porque Sí. ya estaban electos las personas, puede hacer que la FIFA diga, continúe con este proceso. Puede ser una salida, puede decir, no, vamos todo de nuevo, vamos a nombrar nosotros una comisión normalizadora. O sea, pero el problema es que el INDES no reconoce ninguna de estas elecciones previas. Porque dice Eso es que cierto. tienen que haberse hecho bajo la nueva ley. Y se hicieron bajo un estatuto que no están apegados a esta ley. Explíquenme algo. Todas estas organizaciones, como la FESFUT, estaban inscritas en el Ministerio de Gobernación. Ahí les daban credenciales. Sí, en 2011 se hace lo que se conoce como la Ley del Fútbol, que es un tratado que hace la Asamblea Legislativa en la que dice, como no tenía dónde, de alguna manera, no tenía hogar la federación, entonces la Asamblea lo manda a ustedes, su hogar va a ser el Ministerio de Gobernación y él va a ser quien le va a dar su personalidad jurídica y sus credenciales para usar el sistema bancario. Pero eso cambia con la nueva ley. Eso cambia con la nueva ley. Entonces ya eso que hacías con Gobernación lo tenés que ir a hacer con el INDES. Así es. Pero igual la FEFUT ya fue obligado a hacerlo porque el INDES hizo de alguna manera un mandato,
en el que todas las bandejas que tenía el Gobernación, antes, primero les dijo, háganlo. Entonces, todas las organizaciones que estaban en Gobernación sacan sus papelitos y se los llevan al INDES y dicen, vaya, aquí estamos inscritos. Y esta es nuestra nueva elección bajo la nueva ley. Pero la FEFUT nunca quiso hacer eso. Entonces, lo que hizo fue el INDES que todas las canastas deportivas que tenga el Gobernación me las pasan. Y se las pasaron al INDES, entonces la federación ya quedó inscrita ya, pero no había homologado estatutos. Ese es el paso que le faltaba a la federación. Entonces, esto es para irnos al principio. Claro, o sea, sí. lo que ha generado... ¿Cómo se inicia todo? Entonces, vaya, ¿cómo, por ejemplo, el Comité Olímpico o el Comité Paralímpico logra que el INDES los reconozca? ¿Han homologado sus estatutos o simple y sencillamente ya no cambiaron nada y los reconocieron? Hay una especificación especial para ellos. Se hace una excepción para esos dos casos específicos. Okay. O sea, ¿En la ley? En la ley. Sí. En la Ley General de los Deportes. Sí. Pero no para la FESFUT. No para las federaciones deportivas. ¿Y por qué para la de fútbol, que es una embajada de la FIFA, por qué no hicieron una disposición especial en la Ley General de los Deportes? Híjole, no sé. No podría responder. Ajá, pero porque lo hicieron. todos en la cama Sí. o todos en el piso. No, pero las federaciones como tal, Ajá. sí están todas adscritas al INDES, ¿no? A la Ley General de los Deportes. Sí, no sé por qué la Federación Salvadoreña de Fútbol no tiene esto que tiene el COES o el Comité Paralímpico, Otra ¿no? pregunta. Pero hay que decir que se pasó buen rato en este lío de ¿año cuánto? de homologar. No, de 2019 fue la Sí. ley, pero en 2020 se hace un cambio, ¿no? Para También la se ley. hace un cambio. Pero pasamos alrededor de quitar la pandemia, dos años. Quizás no, este estatuto riñe con esto, con FIFA, no, que sí, que no. Entonces nunca nos pusimos de acuerdo. Nunca hubo de verdad un trabajo para que no pasara todo esto que está sucediendo ahora. No fue que sucedió de la noche a la mañana. Hubo varios años de tira y encoge, de que nos reunimos, de que mandamos a FIFA, de que viene FIFA. Eso te iba a decir, vaya, FIFA vino, ¿qué? ¿Marzo de este año? ¿Cuándo fue que vino? Sí, vino... Febrero, marzo. Febrero, creo Ajá. que vino. Febrero y de este vino año, sí. precisamente por esa... Sí, hubo ese impasse, hubo reuniones. Hubo reunión con el presidente del INDES, con el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y tampoco se pusieron de acuerdo. Parecía que ya estaba todo y terminaron sin acuerdo. Y yo recuerdo que muchas veces platicamos sobre el tema. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Ahora tenemos las consecuencias. En el mundo ideal de Yamil Bukele y el INDES, ¿qué tendría que hacer la FESFUT para que el INDES los reconozca? Homologar estatutos. Y eso significa cambiar la forma en que se eligen a las autoridades. Sí. ¿Qué más? Esa es una, cambiar las formas. Por ejemplo, ahora mismo creo que te piden 5 años, ¿puede ser, Chelo? Son 3. 3 años, 3 años para poder optar a un cargo. 3 la años de haber federación. estado relacionado con alguna... Con el fútbol. Con el fútbol. Sí. Y la ley te dice que cualquiera puede, La nueva ley dice Sí. que no, que esos 3 años no son necesarios. tal cual. Mira, aquí está Jimmy Monroy enviándonos a través de Twitter lo que el presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, ha dicho al respecto. Dice: puntos importantes hacia una solución. La normalizadora se retiró de las instalaciones de la FESFUT a petición de las fuerzas vivas del fútbol, tras decir que ellos serían los que ordenarían ese deporte. Todo el problema con la FESFUT ha sido por el incumplimiento de la Ley General de los Deportes. Tercero, han sido 3 años avisándoles y advirtiendo que la responsabilidad será exclusivamente del presidente de la FESFUT, lo que ustedes han expresado. El TDA, el Tribunal de Ética, ¿verdad? Y apelaciones serían. ajá. ¿No? ¿Qué? Sanciona por incumplimiento de la ley. La Fiscalía inicia una investigación por lavado de dinero y activos y administración fraudulenta del presidente de la FESFUT. En cualquier lugar del mundo un dirigente así renuncia y lleva su caso aparte para no entorpecer la investigación y no causar más daños. El Congreso o Asamblea General del Fútbol destituye al Comité Ejecutivo. FIFA puede instalar una normalizadora para corregir lo administrativo, deportivo, legal y eleccionario. Dudo que el tribunal pueda hacer algo diferente a lo hecho ante el incumplimiento a una ley de la República. Aún existiendo la posibilidad y el reinstalo al Comité Ejecutivo, sigue vigente el tema de la credencial, que es el único que el INDES ve y que no podría entregar por el incumplimiento de la ley. Todos los actores están obligados a cumplir la ley. El incumplimiento de una ley de la República es un delito muy grave. Considero que, de existir voluntad para cumplir la ley, pudiese buscarse
apoyo de sectores que puedan tomar decisiones y lograr una nueva prórroga. Aquel que infrinja la ley tendrá que responder ante la justicia de nuestro país. Es lo que, bueno, y esto es de ahora, de las 7:56 de la mañana, lo acaba de poner el presidente Ad Honorem del INDES. El punto 8, imagino que va por el tema que se hablaba y se manejaba, pero el punto 8 dice que dudo que el tribunal pueda hacer algo diferente a lo hecho ante el incumplimiento de la ley, porque se manejaba que ahora en la mañana iban a ir los abogados de la Federación Salvadoreña de Fútbol a hablar con ese tribunal o con INDES para que existiera una revocación del castigo que tenía el comité ejecutivo. Pero lo que menciona, creo que es bastante claro lo que menciona Emil, y habla también de la falta de compromiso de todos o de querer llegar a un acuerdo, y parece que es una lucha de yo de poderes que no dejen paz, es un tiro y encoge, porque al final todos estamos claros que la federación ha sido muy mal manejada estos años, no solo este comité ejecutivo, hace largo rato que vienen siendo bastante incapaces de formar un buen fútbol en el país, y eso está claro, pero también la forma cómo se ha ido dando todo y cómo se ha actuado es al menos raro. El momento en que la Fiscalía llega y allana las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol aunque entendemos que es un proceso totalmente, no tiene nada que ver con la comisión, con la FESFUT, con lo deportivo. Con lo deportivo, una cosa es legal y la otra ¿verdad? Se da un momento de coyuntura previo a las elecciones internas. Sí, 2 días antes y un día antes. Ajá. Los tiempos no, es raro por lo menos, sí. Ajá, entonces, ¿por qué no hacerlo antes? Es una gran pregunta que yo me hice. El fútbol pasó... A ver, venimos hablando de 3 años, como dice el presidente, que viene ese tiro y encoge. Pero aparte, el fútbol, el torneo clausura terminó el 30 o 29 de mayo y se reanudó el 9 de julio, creo. Pasaron 40 días sin fútbol, donde pudo haber sucedido todo esto y no sucedió nada de esto. Claro, los procesos, dice el presidente Indes, que los procesos legales llevan su tiempo. Mira, es una... Podrías decir que es una coincidencia, pero pareciera que es como decir, para mí el problema ha sido es que, claro, pega lo de la Fiscalía, pega lo del Tribunal, incluso la Liga Nacional también ha ayudado a que la gente se confunda con este tema. Exacto, es que ese es el punto, por eso decía lo de la Fiscalía, porque hay mucha confusión, porque el tema de la Fiscalía le llega a poner sal a la herida, pues. Sí, son 3 procesos completamente distintos. No tienen nada que ver uno con el otro. Lo de la Fiscalía no tiene nada que ver, o sea, el allanamiento de la Fiscalía. La Liga Nacional tampoco, y tampoco el tema del Tribunal Deportivo sancionándolos por esto, de verdad que, aunque sí hay que decir que el Tribunal Deportivo en su dictamen dijo que también actuaba en ese momento porque estaban a 48 horas de la asamblea. O sea, si había una intención del tribunal de no permitir que la asamblea se llevara a cabo. Fíjate y que lo yo dicen abiertamente. Esa pregunta tengo porque entiendo que este comité llega hasta el 31 de julio, o sea, este domingo. Las elecciones iban a ser el 16. ¿Por qué el tribunal actúa antes de las elecciones y antes de que finalice el periodo oficial de este comité ejecutivo? Yo creo que querían de alguna manera impedir que tuvieran que FIFA pudiera decir ya fueron elegidos. Yo también creo ya lo terminó mismo. su proceso, sí, así es. Pero ellos mismos lo dicen, es decir, no, en el dictamen está clarísimo que lo expresan de esa manera, no lo han tratado de ocultar, no es una interpretación que hagamos Diego y yo o cualquiera acerca de... O sea, ellos dicen, teníamos que adelantarnos antes de que FIFA reconociera el comité ejecutivo electo. Antes de que el Congreso reconociera. Antes que el Congreso. Sí. Porque si el Congreso lo elige, ya FIFA tiene que avalarlo. Pero ese Congreso pero ese Congreso que elige a este comité no lo está haciendo con las reglas de la nueva Ley General de los Deportes. Por lo tanto, no aplica. Tampoco, pero iba a aplicar para la FIFA, eso sí, pero... Es que sí, una cosa aplica para la FIFA, pero no Así es. para el INDES. Una cosa no para el Estado, así es. No para el Estado. Ajá. Sí, bueno, hay que decir también que, bueno, en este tema del Congreso, en la carta que manda la FIFA hay algo bien importante que dice que dice le recuerdo a entes y demás que todo lo que el Congreso que la FIFA va a reconocer a la autoridad que el Congreso haya elegido. O sea, la FIFA no se casa con el comité ejecutivo. Si, por ejemplo, si el Congreso decidiera que sus representantes van a ser Payasos Unidos o qué sé yo, lo que sea, o cualquier ente,
la FIFA lo va a reconocer siempre y cuando no hayan funcionarios del gobierno en esa organización que ellos reconozcan. Es decir, ellos, si el Congreso decide reconocer a la entidad que prefieran, la FIFA les va a decir, está bien, porque es el Congreso el que decide. Al final, ellos respetan al Congreso del país, a la Asamblea de Fútbol del país. Es que hay un montón de comentarios. Hay un montón de comentarios. Veamos lo que dice la acusación fiscal. Okay. Que esa es otra cosa. Ese es otro problema. Ese es Ajá, tema legal, sí. pero está a la postre aquí en todo esto, ¿verdad? Fiscalía investiga al presidente de Fast Food por evasión y un Mercedes-Benz comprado a $1. Para justificar el allanamiento a la Federación Salvadoreña del Fútbol, leo una nota del Faro publicada recientemente. Este allanamiento del 14 de julio, la Fiscalía impuesta por el buquelismo argumentó a un juez que entre 2018 y 2022, el presidente Hugo Carrillo tuvo una diferencia de $862,779.13 entre los ingresos que reportó a Hacienda y las cantidades que ingresaron a sus cuentas bancarias. Además, la Fiscalía cuestiona otros pagos directos de la Fast Food, mientras también prepara una acusación por evasión y lavado de dinero. O sea, también había este intento de bloquear que Hugo Carrillo, al menos por la parte legal, asumiera un cargo. Eso lo puedes interpretar, ¿no? Porque en realidad yo lo que interpreto es que Indes, cuando recibe las canastas que les dije yo que lo pasaron de lista, ahí iba mucha documentación de la FIFA. Yo creo que a partir de ahí es que el Indes entiende que puede darle un aviso de comisión de delito. Me recuerdo que eso Fiscalía. lo dijo Yamil, ¿verdad? Sí. Que él había ido a poner, bueno, si eso fue público, él fue a poner un aviso a la Fiscalía de posibles cometimientos de delitos. Ante esto, la Fiscalía abre un expediente, ¿verdad? Y entonces va a allanar la Fast Food para recabar información al respecto. Claro, hay que aclarar que eso que leía Tony es lo que tenía la Fiscalía previo al allanamiento. O sea, con eso llegan a donde el juez y le dicen, mire, tenemos esto, ¿nos da permiso de ir a allanar? Con lo que mandaron de la canasta. Y entonces el juez le dice sí, y entonces van y lo que no sabemos que han encontrado. Ajá. Porque aquí dice la nota que el Faro obtuvo una copia de dicho documento. Una hipótesis con la que los fiscales inician sus pesquisas para construir un caso y con la que piden a un juez autorización para recolectar más evidencia. Eso es lo que ha pasado. En el documento, la misma Fiscalía reconoce que debe verificar la información que hasta el momento ha recabado, como por ejemplo la compra de un carro Mercedes-Benz por $1. Pero es que eso puede pasar entre vos y yo, Tony. Vos tenés un Mercedes que te sobra, Claro. ¿verdad? Y me No, decís, pero me lo vendes a mí entonces. ajá. No, pues sí, vos sos millonario, no sé, o sea. Por eso es que esa era una Dame $1, pues. Ajá, por eso entonces, es que- bátelo, entonces, no, ilegalmente entiendo yo. pero por está eso raro, por está eso es raro. que Déjame. deciden, por eso que dice Tony que o está por raro. o me lo podés donar también. Por eso que dice Tony que está raro es que deciden allanar, porque dice, tenemos indicios, o tenemos indicios de dos delitos, entonces por eso van y buscan la información al respecto. Ahora, hay muchos que dicen que por esos indicios, Hugo Carrillo, para no manchar al fútbol nacional, debería de haberse retirado. Sí, pero es que lo tenía que haber hecho aparte no solamente por no mancharlo, sino por incapaz y porque no ha hecho un giro en el cambio del fútbol nacional. No, eso yo lo entiendo, Diego, pero estoy refiriéndome al caso de la Fiscalía, porque las competencias para manejar el fútbol es otro tema. Pero el hecho de que esté siendo investigado por la Fiscalía debería de ser causa suficiente para que tú digas, para no manchar el fútbol, porque yo quiero y respeto al fútbol, me hago a un lado y pongo a disposición mi cargo. Sí, lo Y podría cuando haber se hecho. aclare la situación, pues regreso. Por eso te no decía regreso. tema de voluntades, ¿no? Ajá. Tema de poderes. Porque él recuerdo que habló con los colegas de Fanáticos Radio, Hugo Carrillo, cuando recién pasa esto, y dijo, no, esto me hace más fuerte para seguir adelante. Así lo dijo. Y esto me fortalece para seguir. Es tema de Fíjate poder, que es tema de lucha de egos. No, a mí no me va a vencer no, a mí no me va Lo que dijo Fíjate es que que este Hugo- macho es mi mula, dijo. Fíjate que Hugo Carrillo dio declaraciones el jueves, que fue el día previo a que lo sancionaran. Pero él habló entre el allanamiento y la sanción del tribunal, dio 3 entrevistas. Lo que más bueno, además de decir que él
iba a colaborar con las autoridades y que él lo habían revisado y que él estaba limpio y que no entendía por qué le hacían esos cargos. Él dijo que él quería quedarse en la federación y que por eso aceptaba la propuesta de la primera división de seguir el comité ejecutivo, porque primero él quería acompañar quería acompañar como presidente de la federación la investigación que le hacía la Fiscalía General de la República. Es decir, para mí es una clara intención de quedarse ahí cuidando, ¿verdad? Y por eso esa es mi interpretación que hago, ¿no? De quedarse ahí cuidando para que de alguna manera cubrir lo que sea que haya que cubrir. Yo escuché unas declaraciones de él en donde decía que no solamente estaban viendo papeles de su periodo como presidente de la FESFUT, sino que también de periodos anteriores. Sí, así dijo. Ajá. Entonces dice, están queriendo sacar cosas durante periodos que yo no lideré. Sí, bueno. El comité ejecutivo. Claro, pero que en algunos sí fue parte, porque incluso él fue vicepresidente de 2014 a 2018 y después presidente de 2018 a 2022. Y allí todos tienen responsabilidad, ¿verdad? El comité ejecutivo en pleno. Pero en el caso de lo que investigan en periodos anteriores, era el fiscal aclaró que era el tema de irregularidades en pago de impuestos. En los periodos anteriores, eso es lo que estaban revisando, pero era distinto lo que revisaban de 18 a 2022. Ok, son las 8:24. Tenemos que hacer pausa, los desayunos de San Martín vienen en camino con las amigas de Línea Rosa, pero hay que hacer la pausa. Mira, hay varios comentarios aquí. Sí. El número terminación 8358 dice, muy buenas, excelentes invitados. Chelo, un crack. Diego, el fashion de la TV, dice. Los dos son albos, dicen. Así dicen. Vos sos albo, Diego. Sí, yo es que yo nunca lo he ocultado. A ver, yo ahora no me influye, pero yo de pequeño papá me iba al estadio a ver Alianza. Como no, uno siempre nace, crece con las raíces de su familia, ¿no? ¿Y tú, Chelo? Desde el 89, forjado más en las derrotas que en las victorias. Eso. No, pero me encanta la gente contundente, ¿verdad? Marvin Alvarado, buenos días. Pregunta, si el nuevo comité aún no quería seguir la orden de Yamil, que se inscribe en el INDE, ¿se volverá a intervenir por Yamil? 2. Yamil no puede influenciar en la elección del nuevo comité y poner gente afín al oficialismo, dice aquí. Bueno, pregunta Marvin Alvarado, que por cierto es un salvadoreño que reside en el extranjero. Sí, estamos leyendo textualmente. Muchos habla de eso, del tema de que puede incidir en una nueva elección, porque el tema de ASOFutPro es que es la Asociación de Futbolistas Profesionales, y quién es el presidente y qué tan ligado está al partido de gobierno. Sí se habla mucho de eso. Muchísimo. A ver, ¿qué más? Dice aquí la gente antes de ir a la pausa. Bueno, Jimmy Monroy lo que nos mandaba. Florentino Pérez ha de estar detrás de este volado. Seguro quiere hacer una superliga en El Salvador, dice. Un crack Florentino. Sería bueno. La maceta. Buen día. Muy en contra se puede estar de la federación, pero tampoco se puede avalar un proceso legal sesgado y con autoritarismo. Y ya sabemos cómo actúa este gobierno. Estoy leyendo textual lo que dice la audiencia. El número de terminación 8799. A ver, eso puede ser por los contratos leasing de vehículos. No sé, por el dólar que mencionaban. Pagas una cuota del vehículo por, digamos, 60 meses y al final se tiene la opción de comprar el vehículo en un precio simbólico. Hay empresas que lo ponen a $100 o a $50. Es de ver a raíz de qué contrato tiene la venta, dice el número 8190. ¿Y el número 4157? Dice que si es dinero de la FIFA, ¿no serían ellos los que tendrían que investigar? Pregunta. Ese es un buen dato, porque hay que recalcar que la Federación Salvadoreña de Fútbol no recibe dinero del gobierno. Desde hace algunos años renunció a los $450,000 que le daba el gobierno, que daba INDES, y no tiene presupuesto de gobierno ahorita. Creo que justamente para evitar una fiscalización, sí, tal cual. O sea, a la FESFUT lo fiscaliza la FIFA. Debería. No sé si lo hace, pero debería fiscalizarlo FIFA. Pero al final, como una ONG, también tiene fiscalía derecho a fiscalizarlo, ¿no? Las ONG que están de moda están, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que ya la federación ya no recibe dinero del Estado del 2018, lo que le hace que la Corte de Cuentas no pueda entrar ahí ya. Claro, porque no hay dinero público. Porque no hay centavos, pero si utilizan el sistema bancario, y si utilizan el sistema bancario para una irregularidad, ahí sí pueden estar cometiendo ahí sí puede haber un problema. Ahora, la FESFUT es cierto, no recibe dinero del Estado, pero dado que es una institución para los salvadoreños, no debería ser transparente también en el manejo de las finanzas. Debería ser uno de sus objetivos. Porque aquí toda la vida, por ejemplo, se ha hablado de cuánto gana el DT de la selecta. Y se habla desde 5,000 hasta 30,000 y dentro de eso un arcoíris. Imagínense que estamos fuera ya del octogonal
Y todavía no sabemos cuál fue la recaudación de los 8 partidos que se jugaron aquí como local, 7 partidos que se jugaron aquí como local. No se sabe. Ni de los amistosos. Ni los amistosos. No se sabe cuánto se recaudó, no se sabe cuánto dinero entró por los amistosos. No se sabe cuánto dinero se le prestó a la FIFA en los préstamos post-pandémicos, por ejemplo. Que la FIFA sacó pisto que tenía guardado y dijo, aquí tienen préstamos blandos para todos los que quieran. No sabemos quién prestó y cuánto. ¿Y por qué la FESFUT no ha dado información al respecto? Yo pregunté a Hugo Carrillo en su momento, le pregunté cuál había sido la recaudación del partido contra México, contra Estados Unidos, y él me dijo, no sé, porque la empresa que vendió los boletos, que fue una app, ¿se acuerdan? No nos ha dado el informe. Esa fue su respuesta. ¿Y cuántos meses después de haber realizado la partida? Hace rato. 8:28, pausa, regresamos. Síguenos en Twitter como @Diana B y Tony. Diana, Verónica y Tony. A ver, en este tema del fútbol, les preguntamos aquí a estos muchachos fuera del aire si tienen un pronóstico de en qué va a terminar todo esto. Pero el caso está incluso tan politizado que es difícil saber. Bueno, uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan, ¿verdad? Y la gente dice, es que si dijiste algo bueno de Carrillo, entonces apoyás a la corrupción de la FESFUT. Pero es que si no sé qué, entonces estás del lado de Yamil. Y no necesariamente tiene que ser así. A ver, primero con el qué va a pasar, yo creo que nadie tiene una respuesta certera sobre qué va a suceder, porque hay tantas interpretaciones que se pueden hacer que es aventurado decir esto va a suceder o esto puede suceder. Yo realmente no me atrevería a decir qué va a pasar. Y segundo, con lo de politizado, si lo sabré yo. Se hizo muy viral algún tema que yo hablé y dije, está en contra de. No es que uno esté en contra, es que uno da su opinión y da información también. Y no por el hecho de decir, bueno, qué bien que se construyó un edificio en la Federación Salvadoreña de Fútbol donde ahora están bien los jugadores, está apoyando al comité ejecutivo que ya hemos dicho lo incapaz que es, o porque uno diga, no, parece que Yamil Bukele ha hecho ciertas cosas importantes con el deporte, no está apoyando. Se ha politizado tanto que es una lástima, de verdad, porque se toma todo de este lado político, no de este lado deportivo. Y eso es una pena. Nosotros aquí con Tony decimos algo. Cuando las cosas se están haciendo bien, hay que decirlo y hay que contarlo, ¿verdad? Ahora, cuando hay situaciones que se prestan a irregularidades, también uno debe decir, eso no me parece. Y no debería como ser gran lío. Pues. Y no debería ser gran lío decirlo. Exacto. ¿Quiénes los integrantes del tal comité del Tribunal de Ética y Apelaciones son de Nuevas Ideas? Sí, claro, eso no es ningún secreto. O sea, es decir, están publicados los miembros en internet, en la página de transparencia, en la página del INDES incluso, y bueno, cualquiera que haya estado pendiente de la política sabe que alguno ha sido precandidato, que alguno fue empleado de la alcaldía de San Salvador 2015-2018, etcétera. Es decir, de ahí que se hable de la injerencia del gobierno o del INDES o de Yamil Bukele que quiere controlar a la FESFUT. Esa interpretación se puede hacer también, ¿no? O sea, así, pero son interpretaciones. Son interpretaciones. Así es que la gente puede hacer, así como podrían decir que decían en redes sociales, Diego está con Hugo Carrillo o decía que nosotros estábamos con el presidente del INDES. De verdad que ha pasado tantas cosas que se ha vuelto probablemente muy confuso para la gente. Y creo que ese tipo de espacio es importante para tratar de aclarar a la gente qué es lo que ha pasado. Con Diego y con todo lo del Gráfico TV tenemos años de estar en esto, entrevistando a Yamil, preguntando, yendo a las conferencias de prensa. Hugo Carrillo nos ha contado 3 veces la historia del fútbol del 2011-2020 y me la he echado en Facebook Live, te digo. Y yo le digo a la gente que nos hasta dice... se cayó de la silla. Te digo a la gente que dice estos ya fueron comprados por el gobierno. Y te digo yo que en mi WhatsApp en 2022 es probable que haya hablado... seguro he hablado más veces con Hugo Carrillo por WhatsApp que con Yamil Bukele. De hecho, a Hugo Carrillo lo tengo guardado y a Yamil Bukele no lo tengo guardado. Por ejemplo, o sea, pero habla con los dos. Mira, el poder de Marcelo, ¿verdad? Otro level, bueno, un periodista tiene sus fuentes. No, y mira, y eso es bien importante, porque yo apelo siempre a que estar con las fuentes oficiales, no al que dicen, ¿verdad?
Ahora, hay un montón de comentarios. No necesariamente, porque vaya, con el tema del tribunal, ¿verdad? Hay gente nombrada en el tribunal que lo nombra el INDES, entiendo, ¿verdad? Este tribunal. El de ética. No, lo nombra la ley. La Ley General de los Deportes. Sí, pero elegido por las federaciones, por todas las federaciones en el país también. Claro, son 4. 1 lo pone el Consejo Directivo del INDES y 3 lo eligen las federaciones deportivas. Ok. Y de ese consenso es que aparecen los 4 miembros del tribunal. Así es. Así se Ahora, eligió. no necesariamente una persona que no tenga vinculación política o vinculación con que haya trabajado con alguien que ahora está en el Estado es apolítico, ¿verdad? También, o sea, no, pero esa persona no proviene de ningún lado político, entonces es neutral. Tampoco se la crean, no necesariamente. También es como el hecho de decir que somos de la alianza y por eso vamos a hablar bien de la alianza, necesariamente. Vaya, ustedes lo han dicho públicamente. Sí, yo simpatizo con la alianza, pero ustedes señalan las irregularidades Por de la supuesto. alianza. Sí, Mira, sí. somos aficionados de la alianza y cuando lo eliminan en la última liga con CACAF, yo aseguraba que no era fracaso y Diego aseguraba que sí era fracaso. Bueno, y ahí tenemos sí. distintas posturas de personas que le van al mismo equipo. Pues sí, ok. Hay mucha participación, Tony. Freddy Contreras dice, de acuerdo al presidente de la segunda, él no representa el fútbol, no le importa, simplemente es otro sinvergüenza, corrupto, Tampoco. Vea, Rocío Cartagena, ¿qué hace Jorge Lozano H hablando del fútbol nacional? ¿Quién es Jorge Lozano? No sé. Carlos Ortiz, Diego es un comentarista joven, valiente y muy objetivo. A mi juicio este problema futbolístico ya es político. El Diego Barza, fuera Carrillo por incapaz, no es que esté a favor de Yamil, es que ya estamos cansados de ver que el fútbol siga estancado. Algunos comentarios que están en Facebook. Fíjate que yo me quiero detener porque yo creo que muchos piensan que con una sanción o con... Bueno, Eugenio es uno de ellos, nos peleamos a cada rato porque muchos piensan que con una sanción y con una intervención y si FIFA nos suspende 2 años, 6 meses, 1 año, el fútbol va a cambiar y va a venir una varita mágica y ¡boom! Los equipos ya van a tener centros de alto rendimiento, ya va a existir canchas. Yo lo veo muy difícil que eso pase, que eso suceda. Porque se necesita una inyección económica importante, no solamente de la gente del fútbol, sino también de la empresa privada. Claro, muchos dicen, sí, pero es que si están afuera todo este atajo de gente que está en el comité ejecutivo, va a querer meterse en la empresa privada al manejarse diferente al fútbol. Pero es que nadie te lo asegura. No tenemos una bolita mágica que diga, si nos suspenden y si llegan nuevos rostros a la federación, entonces la empresa privada va a venir y va a decir al Once Deportivo, aquí están $500,000 para que construyas tu centro de alto rendimiento y que tus chicos desde los 12 años se vayan formando, como debería de funcionar el balompié profesional, que los chicos comiencen desde los 8 años, desde los 6 años. Y yo no lo veo así, yo no veo que porque existe esa suspensión el fútbol va a cambiar. Al contrario, creo que el fútbol puede cambiar jugándose, con las selecciones compitiendo, generando ingresos, los equipos. Ahora está Águila y Platense juegan esta semana Liga de CONCACAF. Les entra plata por eso. Pero no les mandaron un comunicado que no iban a ser reconocidos para jugar. Dependerá de lo que diga FIFA. Homologar los estatutos significa soltar la guayaba de cómo entrar a posiciones de dirigencia de la FEDFUT. Puede ser, es decir, igual nada te garantiza que, al abrir que gente que no está relacionada al fútbol entre, puede ser incluso peor de lo que tenemos ahora. Es decir, nada te lo garantiza. Por ejemplo, esta estructura del fútbol realmente no tiene nada de malo. Me parece bien que le den prioridad al que sea una federación, un comité ejecutivo con preferencia para los que dirigen el fútbol juvenil. Para mí eso es muy bueno, por ejemplo, podría ser tener ese enfoque y etcétera. Sin embargo, esa estructura ha sido aprovechada para cometer todos los vicios posibles. Entonces, puedes poner otra estructura y le van a encontrar todos los vicios posibles, que depende de la gente que llegue y comience a dejar un legado. Yo te digo, tú hablabas acerca de lo que puede pasar y yo te puedo poner el peor escenario también. Es decir, puede ser que la FIFA entienda para que sea suficiente que una interrupción no vale la pena una suspensión y deje a los sectores solucionar el problema. Está bien, pero incluso podrían convocar el famoso Congreso y todas las lealtades que tiene Hugo Carrillo pueden darle vuelta y votar por él y confirmarlo en el puesto, por ejemplo.
o de ponerlo también, pero pueden pasar las dos cosas. Nadie te asegura de que incluso, digamos que lo deponen y le dan 1 año de sanción y tardamos 1 año en solucionar esto porque está viendo los estatutos, que FIFA te los apruebe. Ese es un proceso largo. Incluso puede llegar a terminar y finalmente a homologar los estatutos y está la federación correctamente puesta y vuelven a elegir a Hugo Carrillo. Nada se lo va a impedir. Es decir, el tema es que este tema legal no arregla el fútbol. Exactamente. El tema es un tema legal completamente innecesario. ¿Se puede haber evitado? Claro que sí. No se hizo. Hasta ahorita están reaccionando los sectores del fútbol para tratar de evitar una sanción. Pero una vez lo arreglen, igual sigue siendo responsabilidad de la gente que está dentro del fútbol de corregir el problema, de que no hayan más vicios, de que las estructuras realmente funcionen para lo que tienen que funcionar. Mientras eso no pase, el fútbol no va a cambiar. ¿Y por qué las estructuras que se pasan quejando también de que el fútbol está siendo mal llevado y tienen todo el poder de cambiarlo desde adentro porque participan en las elecciones, por qué no lo han hecho? Hay voluntades compradas adentro también. Porque están dormidos. Por eso no lo han hecho. Es lo que te decía antes. Esperaron a que se les inundara la casa para tapar las goteras, cuando ellos lo podían haber hecho antes. Y nunca lo hicieron, nunca actuaron. Jamás. Pero hay presiones, ¿o qué es lo que pasa para que no elijan? Hay lealtades, dice. Hay lealtades. Pero yo creo que las lealtades son más del tema ADFAS. Chelo, bueno, segunda división mostró ahora con lo de David Linares también, pero en primera división yo recuerdo la elección pasada del comité ejecutivo, se lanzó Ernesto Ulwell para buscar la presidencia y lo dejaron solo los equipos de la primera división. Entonces vos ahí decís, ¿y entonces qué pasó a la hora de la elección? Yo no sé si son lealtades realmente, pero sí que no les importa, que les da lo mismo. Así como les da lo mismo formar jugadores, que es la responsabilidad de ellos, les da lo mismo. Es decir, podrías decir que es una clara falta de autocrítica, pero ¿qué podés sacar o qué podés concluir de una persona que está en las ADFAS, que está viendo todas las irregularidades del comité ejecutivo y siguen proponiéndolo y siguen votando por él? Es que por eso te decía yo. ¿Qué puede sacar de ganancia a esa persona? Que decir, o no le importa el fútbol, o recibe algo a cambio, o no entiende la situación, es decir, o lo tienen de alguna manera manipulado, o se ha comprado, o se ha tragado el discurso de Hugo Carrillo. ¿O ha participado en irregularidades? También puede ser una posibilidad, es decir... Ahora, a ver, tampoco la FIFA es un dechado de virtudes, ¿verdad? No, tampoco sí. Lo es. Y recordemos lo que pasó hace un par de años nomás. No lo es, pero es la que rige el fútbol. Sí, por ejemplo, es la autoridad. Es que a la FIFA no le importa, es decir, la FIFA no se fija en los detalles, en los adornos, no se fija si hay una acusación o se trató mal a los jugadores antes del partido contra Canadá o ha habido estas irregularidades. Ellos solo se fijan en el estatuto. Tienen una especie de modelo y viene el caso del Salvador. Pega con el modelo, sí, más o menos, ¿es injerencia o no es injerencia? Sí es, entonces posible sanción y si no, ¿cuál es el peor de los escenarios? El peor de los escenarios... Por el momento es que la FIFA interprete que una interrupción no es una disolución, nos suspenda y ahora y por tanto después exista una normalizadora que no va a ser reconocida por el Estado y que va a tener que ser todo el proceso, ¿verdad?, para que en algún momento sea reconocida por el Estado y después reconocida ante el INDES. No va a ser reconocida por el Estado, pero sí por FIFA. Por FIFA. Entonces podríamos... Pues sí, pero entonces aquí estamos jalando la pita cada quien por su lado. Podríamos llegar a... El peor escenario posible es que nos quedemos 2 o 3 años suspendidos hasta que las dos posturas lleven este caso al TAS y uno gane en grande y otro pierda en grande. Porque esas son las dos posibilidades. Si te siguen así enroscados, esa es la situación. O llega el INDES ante ¿Qué es el TAS? El TAS es el Tribunal de Arbitraje Internacional. De alguna manera, que es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad deportiva, que ahí van todas las federaciones, ahí va la FIFA a pelear un montón de casos. Ya es ponerte el Estado salvadoreño contra la FIFA, entonces. Y que pierda la FIFA es muy difícil. Pero te digo algo,
igual ya ha perdido, pero también es el famoso caso Bosman, por ejemplo, fue uno que perdió la FIFA. Pero el tema es que si va el INDES pagándole a un bufete caro y pierde con la FIFA, ya tiene que pagar los gastos procesales de la FIFA. Además tiene que pagar sus propios gastos procesales y regresa de alguna manera derrotado. Y cómo explicar toda la inversión que se ha hecho para no haber llegado a ningún lado. ¿Y de a dónde? Y si pierde la FIFA es un precedente importantísimo para todas las federaciones que alguna vez en el futuro vayan a ser suspendidas. Mientras tanto, aquí no habría fútbol. Mientras tanto aquí no habría Aquí no habría A ver, fútbol. a ver. No, pueden O jugar. puede haber, pero reconocido. con Ajá, asterisco. ajá. Sí, sin reconocimiento de FIFA. Así como pasó en Guatemala, que en Guatemala estuvo suspendido, pero ellos no pararon. Siguieron jugando localmente. Pero vienen los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, por ejemplo. La selección de El Salvador no podría participar. Yo no sé si son reconocidos por FIFA los centroamericanos y del Caribe. Sí, Son reconocidos no por podrían FIFA. participar. No podría participar O El sea, la Salvador. selección de fútbol. Pero sí otros países. ¿Otros países? Sí. Los O sea, del se resto de jugaría países sin El centroamericanos. Salvador. Sí, claro. O sea, el Sin Salvador el no sede, sin el tendría. local. El Salvador no tendría Siendo representación. Sí. El Salvador no tendría representación en el fútbol, Sí, en los Juegos claro. Centroamericanos. Mira, pero ese es el menor de los casos porque el fútbol no es el protagonista en los centroamericanos y el Caribe, por decir, son los demás atletas. Pero sin Copa Oro, sin las eliminatorias mundialistas próximas. Con CACAF. Y sin que entre dinero de FIFA aparte para la Federación Salvadoreña de Fútbol, que eso genera un importante atraso. Y ellos ya no reciben dinero del gobierno y no recibirían dinero por los derechos de sus selecciones. Imagínate cómo hacen para pagar los empleados. Sí, a pura taquilla. Claro. Pero la taquilla no genera taquilla, para. pero taquilla de qué? ¿Taquilla de qué? Si las selecciones... Ajá. Esos son los equipos de la Liga Mayor. No, la Ajá. taquilla de la selección también la pierden. Por eso se la pierden. Es decir, no Los tendría... partidos afuera, los Eso amistosos. es lo que te tienes que poner a pensar también Sí. si hay una suspensión. ¿Cómo se mantienen todos los empleados que tiene la Además federación? que si hay una suspensión, todos los extranjeros se pueden ir. Se pueden ir. Los no están jugadores. obligados. Los jugadores extranjeros se pueden ir. No tienen por qué estar aquí. Pierden Pues sí, porque- patrimonio en los equipos de primera división. Eso es grave, que dice Chelo. Pierden patrimonio, porque el patrimonio son los mismos jugadores. Es decir, que Alianza pierda de repente a Monterrosa, a Narciso, a Tamacas, que Fajas pierda a Guillermo Estradela, que Águila pierda a Benji Villalobos. El equipo se va devaluando, pierde. Y los jugadores también quedan complicados. Por ejemplo, Darwin Serén, que está en Houston Diamond, no podría fichar por otro equipo. Tiene que quedarse Queda congelado Houston, en ese equipo. en ese equipo. No puede armarse un fichaje con un jugador salvadoreño. O sea, si todos salen afectados. Pero claro. Y una pregunta básica. ¿Y el legal de la FIFA no se puede sentar con el legal del gobierno de El Salvador para arreglar? Porque esto es un tema legal. El Eso fue lo que hicieron. la famosa falta de homologación de la FESFUT en la Ley General de los Deportes. Eso fue lo que hicieron hace 2-3 meses, Y- aquí en el INDES. ¿Y qué pasó? Y Nada. parecía que estaba todo resuelto, pero que, según lo que dijo Yamil Bukele, me corregí, Chelo, si me equivoco, También que, lo dijo Carrillo. Ujú. que el tema había sido que ya no daban los tiempos para la elección y la homologación, según FIFA, que ahí fue donde se levantó el presidente de INDES. O sea, hubo una mesa de trabajo, estuvieron reunidos y la última reunión fue en abril, que la FIFA se reúne, limaron los últimos 3 artículos y ahí dijo la FIFA, mire, pero dejen que se haga la elección, que ya comenzó, porque no nos da tiempo para hacer todo el proceso de elección que ustedes requieren, por ejemplo, ¿vea? Entonces, como no da tiempo, entonces permítanos háganse de los opachos aquí, pero allá en 2026 sí lo hacemos como ustedes quieren. Ahí es cuando el INDE dijo, no. Tiene No, que ser ya. Tendrían que haberlo hecho, ya esto ya no es mi problema. Ahí se rompieron los meses de negociaciones. Ya. Y ella no se... Bueno, Y ahí- De ahí ya no volvieron a a la que baja la fiscalía y Acuérdate que ofrecer al salir cárcel. de esa reunión fue que el presidente del INDES dijo, háblenle un expediente, tribunal, por favor, hable un expediente. Y una semana después fue a la fiscalía a decir, miren, aviso de posible indicio. comisión de delito. Sí, es raro todo el manejo. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que el edificio de la Facebook sigue resguardado por PNC. Y uno dice, wow, si el proceso fiscal ya pasó una semana. Sí, pero es que fíjate que en ese caso es de jueves a domingo pasado estaba en manos del allanamiento. Pero desde el lunes fue que el tribunal le dio una orden a la fiscalía de que cerrara el edificio porque hasta que la normalizadora tomara
La normalizadora, según estoy leyendo, Chelo ya se retiró de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero igual la orden del tribunal no ha desaparecido, entonces la policía sigue cerrando el lugar. Porque la policía tiene que recibir la notificación del tribunal de liberar las instalaciones. Cuando ya se disuelve la normalizadora. Ay, tramitología. Si existe lavado... Pero es que ahorita no está disuelta, está interrumpida. Por eso mismo es que siguen ahí. Si existe lavado, no importa si el dinero lo dio la famosa FIFA, dice el número 2782. Es adecuar la ley del deporte con los artículos de la FIFA, ya que se puede cambiar personas, pero cambian esa ley, va a suceder lo mismo, no van a ser válidos por FIFA. Vean lo que le sucedió a la Federación de Guatemala, ¿verdad? Que pudo ser expulsado por FIFA por 20 años. ¿Cuánto tiempo estuvo castigado Guatemala? 3 años, creo, 2 años. E igual quedaron fuera de Copa Oro, pero sí se metieron al Mundial Sub-20, es decir, no te garantiza nada. ¿Y qué tuvo que hacer Guatemala para que tuvo que qué? ¿Era el mismo caso? No era el mismo caso. No, era un caso más de autoridades. Fue menos dura la sanción de FIFA para ellos. El tema era que el Comité Olímpico no reconocía las elecciones de la federación. Ahí hubo un entrampamiento. Y fue una injerencia del Comité Olímpico en la federación, y por eso es que suspende FIFA. Ahí el que se metió no fue el gobierno, sino que el Comité Olímpico de Guatemala. El COG. COG. El COG. Ajá. Hijo. Y entonces ahora ¿quién podrá defenderlo? Y el mejor de los casos, ¿cuál podría ser? El mejor de los casos es que la FIFA decida que es suficiente con interrumpir, que se convoque a un congreso y que ese congreso pueda deponer a las autoridades que han sido suspendidas y ponga un comité normalizador que sí sea reconocida por FIFA, porque es el congreso el que lo está nombrando, y que ese congreso pueda reactivar todo. Lo que yo no sé es cómo va a tomar FIFA el tema de que está sancionado el comité ejecutivo. Ya, porque en la carta no lo menciona qué pasa, pero ¿cómo va a tomar que el comité ejecutivo sigue sancionado por un tribunal gubernamental? Sí, claro, ese detallito también tendría que ver. El tribunal sancionó al actual comité ejecutivo, que está sancionado y por lo tanto no puede ejecutar. Y el tribunal nombra en una comisión normalizadora que está interrumpida. Ajá. Sí, entonces vamos a ver cómo FIFA tome ese caso. Ya decir, bueno, mi embajador en El Salvador está inhabilitado por parte del gobierno. Entonces, no se sabe qué va a pensar FIFA al respecto. Puede que diga, vaya, está bien, entonces que sea la Fuerza Viva del Fútbol quien nombre otro, o no, miren, es mi embajador, yo lo quiero a él hasta el 31 de julio. El camino más rápido es de poner al comité y que regrese más rápido el fútbol. Ya con el comité sancionado es un proceso mucho más complicado. Este congreso, ya lo decías tú, incluso pueden volver a nombrar a Carrillo. Podrían. Sí, porque dependen de la fuerza viva de el fútbol. Sí, incluso la comisión normalizadora de FIFA, hago comillas, puede nombrar a Hugo Carrillo como presidente de esa comisión normalizadora. También. Sí. También es una posibilidad. Claro, habría que esperar que le quiten también la inhabilitación. Hay un tema que todavía está pendiente, además, porque el tribunal, recuerdan, sancionó de manera cautelar al comité ejecutivo. Y por tanto, dijeron que iban a tomar 10 días para sancionarlo. ¿Cuántos pasaron ya? No sé, hábiles creo que es solo 6. 6 días. Sí. Hoy sería el 7º hábil. Y entonces falta ver qué decide ese tribunal, cuál va a ser la sanción, si le ponen 1 año, 2 años, o cuánto tiempo le van a poner de inhabilitación al comité ejecutivo. Francisco Gómez, del Gráfico también, ¿verdad? No, de radio... Alguna radio. Bueno, periodista deportivo, dice, así luce la entrada al edificio administrativo de la FESFUT a las 8:30, en día decisivo para el fútbol nacional. Agentes de la policía están dejando entrar a los empleados, y ahí están sentaditos 2 agentes, ¿verdad? Pero están dejando entrar a los colaboradores sí. de la FESFUT. Ok. Vaya, pero entonces ahorita, como decía Diego, ahí está la policía. Ahorita todavía. en Suiza, ¿qué está pasando? Ahorita en Suiza están deliberando si les convence o no el hecho de que, bueno, primero hay que esperar que el comité, que fue lo que el comité ejecutivo les mandó.
¿Cuál es la interpretación que el comité ejecutivo hace de lo que ha hecho el INDES hasta el momento? Eso es importante. Recordemos que FIFA, quien escucha al comité ejecutivo. La comunicación es con el comité ejecutivo. No se meten al gráfico. De hecho... Cabal, el gráfico no tiene influencia en la FIFA. Decía el presidente del Instituto Nacional de los Deportes que ellos habían estado enviando comunicación a FIFA y que no habían tenido respuesta. Y la respuesta de FIFA, la carta que envió, la misiva, fue dirigida al secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Es decir, está claro el canal que ocupa FIFA para comunicación, que es la FESFUT, el Comité Ejecutivo. Ok, y si el Estado quiere comunicarse con la FIFA, tiene que hacerlo a través de la FESFUT. No sé si lo puede hacer también por medio de sus abogados, porque entiendo que ha traído a un abogado español del bufete de Javier Tebas, que es el hijo del presidente de la Liga Española. ¿Y esos abogados con qué nosotros lo pagamos con nuestros impuestos? Imagino yo que sí. En la última conferencia él dijo que se pagaban el presidente del INDES dijo que se pagaban con fondos propios del INDES. Pues sí, pero el INDES se financia de los impuestos. De nuestros impuestos. Sí, pero es que cuando él se refiere a fondos propios, se refiere a lo que el INDES ha sacado, por ejemplo, con la venta de su indumentaria, de la memorabilia que vende el INDES y con los productos que ellos mismos explotan. Bueno, pero entre tantas preguntas, yo creo que es una muy válida esa para el presidente del INDES en su momento. Creo que ahora hay otros temas para resolver, pero ¿cuánto nos costó estos días? Nos está costando estos días del argentino Lucas Labat, del otro abogado René Olman, que está como parte de la comisión normalizadora. ¿Cuánto está cobrando también Javier Tebas como abogado que no es de la comisión normalizadora, sino que ve asuntos legales de INDES? Quizás ahí lo hacen. Es como un asesor externo, sí, ¿verdad? Dice, ya para ir cerrando, igual nadie sabe, nadie supo cuánto le costó al país esta comisión normalizadora del INDES, porque a don Norm no creo que haya sido, dice Carlos Recinos. Yesenia Rivera, si vuelven a nombrar a Carrillo, nos merecemos la suspensión, el destierro y el meteorito. Excelente entrevista. Saludos, Yesenia, gracias. Y bueno, ahí estaba Yuni Montano. Se nos acabó el tiempo, son las 9:03. Nos pasamos 3 minutos. Híjole, Marcelo, Diego, gracias. Yo creo que... gusto. Sí. Yo termino más preocupado que como empecé. Sí. A través de esta entrevista lo que queremos es poner en la mesa, ¿verdad?, cuál es la situación desde el punto de vista técnico. Yo creo que hay que reiterar una vez más, Tony, porque ahí estoy viendo un montón de comentarios de tema de político, ¿verdad? Y aquí nadie es o sea, nosotros no tenemos nada que ver con la política. Nuestros invitados son expertos en temas deportivos y lo que queremos es entender cómo está pasando, qué es lo que está pasando y cómo funciona todo esto. Yo solo quería poner algo sobre la mesa. Decían que antes del programa que había una coincidencia entre la camisa que yo traje y la que trajo Tony Cabeza. Y yo solo quiero decir que Tony marca tendencia en todos los sentidos, incluso en la moda. Así que, me llega. Después no anden preguntando, ¿verdad? Porque, o sea, usted influencia, compañero. No, aquí dicen que chiva la camisa de Diana Verónica. Pues sí. Con la camisa de la selecta. ¿Sabes que nunca vi jugar a la selección con esa camiseta? No jugó nunca. Es decir, la sacaron al mercado, pero no jugó nunca un partido con esa camiseta de la selección. Y es la más elegante. Y es la más bonita. Y así como van las cosas. Y ahora menos. Así como van las cosas. Mira, yo para cerrar, es cierto que tenemos un fútbol con muchas deficiencias, un fútbol muy golpeado, un fútbol que muchos le dicen que es un fútbol bananero. Pero ese fútbol tan golpeado y todo lo que querrás, tan feo, de barrio, es un fútbol que la gente quiere, y si no, no se hubiera volcado a favor de que vuelva el fútbol. Y la gente demostró una vez más el poder que tiene el fútbol, porque a la gente se le puede meter con todo. En todos los aspectos de su vida normal, social, se pueden meter con ellos, pero se meten con el fútbol y pasa lo que pasó. Entonces yo creo que es un llamado para que veamos la importancia del fútbol en la sociedad, como decía alguien, que es lo más importante, lo menos importante, ¿no? Muy bien. Con ese mensaje nos quedamos. Escuche lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.